Hola, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en el que usted pueda estar viendo este video. Queremos saludarle una vez más de parte de la Iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú, en Chimbote para ser más exacto, a todas las personas que nos están siguiendo semana tras semana para poder compartir una vez más el Evangelio precioso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y en esta ocasión vamos a ir al libro de Pedro, la primera epístola que el apóstol Pedro escribe a la iglesia, a un grupo de personas que habían sido dispersos por causa, obviamente, de la persecución que en aquel entonces eran objeto los cristianos. Y dice así, vamos a leerlo desde el verso 3, por favor, la primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Note eso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo que nos guarda es el poder de Dios, pero lo que hace que ese poder se active a nuestro favor para guardarnos, para protegernos, es nuestra fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gran gozo o con gozo inefable y glorioso, dice, obteniendo, verso 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero hablarle esta mañana o tarde, según lo que el horario en el que usted se encuentre, me gustaría hablarles acerca de la fe sometida a prueba o fe en tiempos de crisis, si es que vamos a, de alguna manera, usar esta palabrita crisis, que justamente tiene que ver con esta saga de enseñanzas que semanas atrás hemos estado desarrollando, ¿verdad? Acerca de el tema de los tiempos de crisis, o sea, cómo enfrentar los tiempos de crisis. Y quiero dirigirme, dicho sea de paso, quiero dirigir estas palabras a todos aquellos que son cabezas de hogar. De hecho, que la palabra de Dios, ¿verdad?, va a llegar a tanto hombres como mujeres, pero quisiera que sepan que cuando Dios me dio esta palabra, Dios puso en mi corazón que haga un énfasis sobre las cabezas de hogar. ¿Por qué? Porque entiendo, ¿verdad?, que la responsabilidad de toda la carga, de toda esta presión que está sobre el mundo entero, la estamos llevando los hombres. ¿Por qué? Porque somos cabezas de hogar y somos las personas somos los líderes de nuestra casa, los líderes de la comunidad. Y por favor, no estoy queriendo marginar a propósito a la mujer o queriendo, ¿verdad?, dar, dar a parecer, dar a entender como que la mujer fuese, ¿verdad?, una persona de una clase inferior o que no cuenta en esta crisis. No, por favor. Sencillamente, dado que Dios desde el Génesis puso al hombre como la cabeza, ¿verdad?, y a la mujer como la ayuda idónea, entiendo que más de un hombre debe estar pensando qué vamos a hacer después de esta crisis. Es más, muchos no están esperando a que acabe esta crisis, esta pandemia, este virus. Hay gente que ya tiene problemas ahora, ¿sí? Y yo quiero hablarle a esos hombres que ya están sintiendo esa presión de la hora y que muchos de ellos están con afán y ansiedad acerca de lo que va a pasar, de lo que se viene, con qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer una vez que termine todo esto y salgamos a la calle y volvamos a ver los rostros? ¿Cómo vamos a encontrar el sistema? ¿Cuánto habrá cambiado o cuánto seguirá igual?
Son preguntas que entiendo que cualquier hombre responsable se debe estar haciendo desde ahora. Y por eso que quería dirigir esta palabra, ¿verdad?, a ustedes los hombres, así como a nosotros, ¿verdad? Porque imagino que cuando las cosas estaban bien, antes que aparezca todo este tema del coronavirus, pues nosotros siempre hemos tenido esa responsabilidad de llevar el pan, de llevar, ¿verdad?, la casa, la familia hacia adelante, como líderes que somos, ¿verdad? Y obviamente a los que son gerentes, líderes de una empresa, pastores de una iglesia, los alcaldes, el presidente, etcétera, todos los que son líderes y que tienen gente bajo su liderazgo, ¿no? De hecho, ¿verdad?, que estarán planteándose muchos cuestionamientos respecto a qué vamos a hacer. Y a manera de introducción, permítame decirle que en lo personal yo creo que tenemos un gran desafío delante de nosotros, pero también creo que tenemos, ¿verdad?, un gran Dios en nosotros, con nosotros, y que pelea batallas por nosotros. Y esto al final, ¿verdad?, será lo que va a inclinar la balanza a nuestro favor, como siempre lo ha sido. Estoy seguro que en este nuevo escenario en el cual cada uno de nosotros vamos a vivir cuando termine todo esto, no es tanto lo que podremos hacer, escuche por favor, en este nuevo escenario que se viene, yo entiendo por la palabra y por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que no es tanto lo que podremos hacer humanamente e individualmente, ¿verdad?, lo que contará, sino más bien lo que hagamos juntos como iglesia, como hermanos, y lo que le permitamos hacer obviamente a Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, y también lo que le permitamos hacer a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestra vida. Recordemos que todo lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía, ¿verdad?, lo quiere hacer con la intención no de que ese hacer culmine con usted, sino que ese hacer de Dios en su mente y en su corazón y en el mío también, ¿no?, sea el motivo para que a través de nosotros Dios pueda hacer lo mismo en otras personas, ¿no? Ahora, creo también que este coronavirus será una oportunidad. Dicho sea de paso, cuando digo creo es porque yo le estoy manifestando la lectura que yo como pastor, ¿verdad?, de la Iglesia del Señor estoy haciendo a través de la palabra, sobre todo, no a través de las circunstancias solamente, sino a través de la palabra. Escuchaba a un pastor decir de una manera un poco jocosa, ¿no?, que no veamos los periódicos para hacer un análisis, o sea, ¿verdad?, de la palabra o de los acontecimientos, sino que sobre todo leamos la Biblia, porque en la palabra de Dios ya está profetizado los tiempos finales, los tiempos, ¿verdad?, el carácter de los hombres en los postreros tiempos. La Biblia habla de cómo van a ser los últimos días, el fin del siglo, el fin del mundo, etcétera, etcétera. Así que me gustó esa apreciación de este pastor, porque es cierto, no podemos estar mirando los diarios para interpretar las circunstancias, sobre todo para decir esto va a terminar de esta manera. Nosotros tenemos que leer la Biblia, porque si nosotros somos cristianos, nosotros respetamos la opinión de las personas, ¿verdad?, que saben o entendidas en economía y en cualquier otro tema que tenga que ver con la solución, ¿verdad?, visible, vamos a decir así, de todo esto que está pasando. Pero nosotros nos remitimos a la fuente de lo sobrenatural, a la fuente, ¿verdad?, de la realidad, ¿verdad?, de la verdadera realidad, si me permite la expresión, que está en el mundo invisible y que está a cargo, obviamente, y bajo el control absoluto del Dios Todopoderoso, que es invisible, ¿cierto?, pero que se hace visible a través de su creación, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, ¿verdad?, 16 en adelante. Ahora escúcheme, por favor. Por eso decía que yo creo, ¿verdad?, que este coronavirus, esta pandemia para la iglesia será una oportunidad más de ser y de hacer iglesia, pero no como de repente lo veníamos haciendo nosotros, y me incluyo también, ¿verdad?, sino como la iglesia primitiva, en donde nadie decía ser dueño de algo, sino que entre todos, dice, compartían lo que tenían y entre todos llevaban adelante la obra del Señor. O sea, había una vida de comunidad. No había muchas veces lo que han habido en este tiempo, ¿verdad?, que cada uno llega a la iglesia, a las diferentes comunidades cristianas o no cristianas también, pero que se hacen llamar iglesias, ¿verdad?, donde cada uno baila, ¿verdad?, con su pañuelo, donde no me importa la vida del otro, si está bien o está mal, si está enfermo o no, si necesita o si tiene para comer o no tiene, sino que la iglesia primitiva
se convirtió justamente en una comunidad de fe, real que se expresaba a través de obras, ¿no? A través de obras, y por eso que entiendo yo que Dios, como dice la Escritura en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante hasta el 45, Dios añadía, dice, a esa iglesia, a esa comunidad de personas en donde entre todos oraban, entre todos se discipulaban, entre todos leían la palabra de Dios, entre todos tomaban, ¿verdad? Comían, entre todos compartían, el que tenía más, al que tenía menos, y había un equilibrio, vamos a decir así, en toda esa comunidad. Y a esa comunidad dice que Dios enviaba todos los días o cada día a aquellos que habrían de ser salvos. Yo entre mí digo, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia? ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia donde literalmente, ¿verdad? Si yo tengo problemas económicos, ¿verdad? Me dan una mano y entre todos podemos hacer algo por esa persona. Como lo hace en el día de hoy la comunidad judía, como lo hace la comunidad china, que entre ellos, ¿verdad? Cuando llegan a un país extranjero, se buscan y se prestan dinero sin intereses. Oiga, hermano querido, definitivamente este coronavirus, ¿verdad? Va a ser una oportunidad tremenda de parte de Dios para que podamos ser iglesia, como según el concepto que la Biblia nos da acerca de lo que debería de ser una iglesia, y obviamente de hacer iglesia también. Me gusta mucho saber, ¿verdad?, que este encierro temporal, porque va a ser temporal, no está limitando en sí a la iglesia, o por lo menos creo que no debería de limitarnos. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, dicho sea paso, aprovecho para comentarles, esto que voy a compartir con ustedes, yo parte de todo lo que voy a compartir con ustedes, lo compartí con la iglesia de Kissimmee. Yo tendría que haber predicado el 29 de marzo allá en Kissimmee, en Estados Unidos, en la iglesia Cita con la Vida, porque bueno, como los pastores de allá se enteraron que yo viajaba, entonces por el tema de una certificación, entonces aprovecharon y me hicieron la invitación para que yo me pase a Kissimmee y pueda compartirles la palabra. Y fue curioso porque no solamente se me truncó el viaje para la certificación con John Maxwell, ¿verdad?, con el equipo de John Maxwell, sino también para predicar en esta iglesia. Y cuando el pastor Ferreira me hace la invitación para, a través del Zoom, compartir este miércoles que ha pasado la palabra a la iglesia de Kissimmee, y yo entré y dije, wow, y de hecho que le puse por WhatsApp y le dije, hermano querido, definitivamente las circunstancias han podido impedir que yo vaya y comparta con ustedes, pero no puede impedir que la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios había puesto en mi corazón, llegue a ustedes. Y eso la verdad que me enseñó que por encima de nuestras limitaciones humanas, ¿verdad?, Dios siempre hace su voluntad, y eso es bueno. Ahora, una de las cosas que necesitamos todos entender es que esta situación, obviamente que estamos pasando, no debería desenfocarnos de nuestra visión y de nuestra misión como iglesia. Quiero animarle a todas las personas que forman parte de la comunidad cristiana Cita con la Vida aquí en el Perú, por favor, hermano querido, nunca permita por ningún motivo, ¿verdad?, que la situación que estamos viviendo o que vayamos a vivir lo desenfoque de la visión y de la misión que como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo, usted, ¿verdad?, tiene para con la obra de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo me hacía entender a la hora de escribir este pasaje, esta enseñanza. El coronavirus es temporal, pero no es eterno. Es temporal, es eterno. Sin embargo, la vida de las personas sí es eterna. La vida de las personas sí es eterna, y por ello, como iglesia, necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación para que sea, escuche lo que voy a decir, para que sea que la gente viva o muera, su eternidad haya sido asegurada en Dios o con Dios. Oh, pastor, pero qué duro suena eso. Y hermano querido, hay gente que ya murió. Se cuentan por miles las personas que ya han muerto. Y se entiende que seguirán partiendo muchas personas. Entonces nosotros como iglesia no solamente tenemos que orar, tenemos que predicar la palabra de Dios para que mucha de esa gente que probablemente van a partir también a la eternidad, ¿sí?, a continuar su eternidad en algún lugar,
¿no? Que nosotros literalmente podamos ser agentes de Dios en este tiempo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, para mostrarles el camino a una eternidad con Dios. En Romanos 14:8, el apóstol Pablo de hecho dijo algo tremendo. Él dijo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo habla de la muerte como una cuestión, ¿verdad? Que, oiga, él no habla con temor, él no habla, ¿verdad? Con wow, él no está asustado. Él sabe que sea que vivimos, por eso dice, ¿verdad? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Él sabe que su vida está escondida en Dios. Él sabe que su vida le pertenece a Dios. Él sabe que mientras está vivo, él está con Dios y Dios está con él. Pero si le tuviera que tocar irse de este mundo, él sabe que se va con Dios por toda la eternidad. Por eso que él tiene confianza y no le tiene miedo a la muerte ni a ninguna circunstancia de aquel entonces. Y por eso que puede animarnos desde esta carta que se escribió miles de años atrás, puede animarnos a nosotros como la iglesia presente, la iglesia actual del Señor, para que también podamos entender, ¿verdad?, que la eternidad con Dios, ¿verdad?, es una bendición. Y nosotros nosotros no somos médicos, nosotros no somos enfermeros, no somos los científicos encargados, ¿verdad?, de salvarle la vida o de preservar la vida que es temporal aquí en la tierra y en este cuerpo. Pero sí somos no solamente encargados, somos los responsables de alguna manera, ¿verdad?, de comunicar este evangelio para que la gente, sea que viva o sea que muera, disfruten del Señor, del Dios Todopoderoso en su experiencia personal. Estoy convencido, de hecho, por el Espíritu Santo y a través de la palabra, que Dios manifestará lo sobrenatural en su iglesia. En este tiempo, no es que no lo haya estado haciendo, pero de hecho, en tiempos de crisis, Dios siempre manifestó lo sobrenatural en una dimensión mayor en cualquier parte donde haya habido una crisis en la historia bíblica. Siempre Dios, ¿verdad?, manifestó lo sobrenatural en su iglesia, no solo para beneficio de su pueblo de Israel o de la iglesia en el Nuevo Testamento, sino sobre todo, escuche lo que voy a decir, porque sobre esto quiero traer una reflexión, sino sobre todo como testimonio a todos aquellos que están cerca de nosotros y para que los planes redentores de Jesús se lleven adelante como nunca antes. Lo que somos determinará el impacto de lo que hagamos. ¿Y de dónde saco esto? Mire, en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesucristo habla a los discípulos acerca del sermón de las bienaventuranzas, Jesucristo dice en el verso 14, Mateo 5:14, dice, perdón, desde el 13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14 dice, perdón. Verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra. Y la sal nos está hablando de que somos agentes de influencia. Y somos la luz del mundo, o sea que nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que sencillamente dejar que la luz de Cristo, del Cristo que está dentro de nosotros, pueda brillar, pueda alumbrar, que la gente vea a Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, los primeros versículos vemos que Jesús conecta rasgos de un carácter como el de Él
con aquellos que son sus discípulos. Por eso que dije, bienaventurados los pobres en espíritu. Habla de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Sabe una cosa? Jesucristo habla de un carácter, ¿verdad? Pobre, de los pobres en espíritu. No está hablando de los pobres que no tienen dinero, sino de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son personas que reconocen todos los días que necesitamos de Dios y que separados del Señor nada podemos hacer. Eso es un pobre, alguien con una necesidad permanente, alguien que reconoce, ¿verdad?, que sin Dios no tiene nada, no es nada y no tiene nada. Los que lloran porque ellos recibirán consolación. No está hablando de los que lloran, ¿verdad?, porque la chica lo dejó. No. Está hablando de los que lloran, ¿verdad?, por lo que ve en sus ojos, por la injusticia que hay en el mundo, por todas las cosas malas que uno puede ver. A ese tipo de personas. Los mansos, porque bienaventurados los mansos. Dios está, ¿verdad?, hablándonos del carácter de un hombre, de un discípulo, ¿verdad? Y por eso que en virtud a ese carácter, Jesucristo por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, como quien diciéndonos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, siempre y cuando manifiesten este carácter. Siempre y cuando, ¿verdad?, ustedes sean pobres en espíritu. Siempre y cuando sean ustedes de los que lloran por la injusticia. Siempre y cuando ustedes manifiesten mansedumbre, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes tengan hambre y sed de justicia y no tengan hambre de otras cosas como la gente que no conoce a Dios. Siempre y cuando sean misericordiosos con las personas que se equivocan, comenzando por casa. Siempre y cuando ustedes sean pacificadores y etcétera. O sea, Jesucristo estaba hablando acerca de que nosotros seremos influencia, seremos, ¿verdad?, luz, alumbraremos en medio de nuestra casa, nuestra vida, nuestros actos, ¿verdad?, hará que la gente desee a Dios, o por lo menos ese es el deseo de Dios, que por nuestros actos, por nuestras obras, como dice acá el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si tú eres luz, tu luz tiene que brillar delante de las personas que están cerca en tu casa. Nuestros hijos tienen que ver que somos luz, ¿verdad? Los papás, la mamá, los vecinos tienen que ver que somos luz. ¿Y qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, gracias a Él, al carácter que Dios dice que ya tenemos en Cristo, cuando nosotros manifestamos ese tipo de carácter, entonces dice que habrán personas que van a glorificar a Dios el Padre. ¿A causa de qué? De nuestras buenas obras. Porque se entiende que cuando nosotros tenemos un carácter como el que describe Jesucristo acá, siempre estaremos viviendo, manifestando actitudes totalmente diferentes a las actitudes que tienen aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que de repente tienen solamente una religión, pero no una relación con Dios que haya cambiado y que haya transformado no solamente sus corazones, sino también su manera de pensar, ¿no? Y por eso que esta mañana o tarde, como según el horario que usted lo esté viendo este video, ¿verdad?, me gustaría poder, compartirles, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios se convirtieron, ¿verdad?, en ciertos momentos en el modelo de Dios o en la muestra de Dios delante de los ojos de personas que estaban mirando a personas como usted y como yo en crisis, también en situaciones difíciles, pero como siempre digo, lo que nos hace diferentes no es que como cristianos no pasamos por necesidad, por problemas o por crisis o por tempestades. En realidad lo que nos diferencia no es eso. Seas cristiano o no, vayas a la iglesia o no, seas bueno o malo. No sé si ya te diste cuenta que todos experimentamos experiencias buenas y experiencias malas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Cuando uno pasa tiempos de crisis o cuando uno está en una tempestad grande que lo sobrepasa a uno. Bueno, la diferencia es que mientras hay gente que pierde la esperanza, mientras hay gente que no sabe qué hacer, y mientras hay gente que pierde la paz, mientras hay gente desesperada, mientras hay gente que se hace preguntas ¿y por qué? O que no sabe por qué pasan estas cosas y no las entiende porque no encuentra una razón. Entonces nosotros sí podemos tener paz. Podemos, ¿verdad?, entender por qué pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña.
todas estas cosas a través de su palabra. Y vemos, por ejemplo, ¿no? En Isaac, en Génesis capítulo 26, ¿no? Génesis capítulo 26, yo veo, por ejemplo, esta historia tremenda, ¿no? Donde la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Definitivamente siempre han habido cada tanto, ¿verdad? Circunstancias de mucha dificultad, crisis económicas grandes en diferentes épocas, y el hombre ha sabido, ¿verdad? De hecho, remontarse por encima de ello. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, del padre de Isaac. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Dios y le dijo, no desciendas. Esta es la historia del hijo de Abraham, del patriarca Abraham, con quien Dios hizo un pacto. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que en esta época de hambre, Isaac fue tentado a descender a Egipto. En Egipto había que comer, ¿sí? Y usted sabe que para nosotros Egipto representa, por lo menos en este pasaje, ¿no? ¿Verdad? El sistema mundano, el sistema de este mundo, el sistema de los hombres. Pero Dios no quería que Isaac descendiera y vaya a conseguir pan a Egipto como si Dios solamente estuviera en un país. Como tanta gente, por eso que cuando la gente me dice pastor, cuando la gente me ha sabido decir pastor, me quiero ir a tal país porque allá hay plata, ¿verdad? Yo siempre les digo, no sabía que Dios se ha mudado de lugar. Es el Dios que está en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Argentina, en Chile. Es el mismo Dios que está aquí en Perú. No es un tema de lugar, es un tema de fe. Es un tema de que nosotros entendamos que Dios se quiere glorificar muchas veces en las situaciones más adversas que podamos tener, pero obviamente mucha gente por falta de fe se van pensando que es un país o que es un lugar o que es una persona la que le va a sacar de su situación. Y sabe una cosa, no es así, es Dios en todo caso el que siempre nos saca de nuestra situación, y por nuestra fe, por nuestra confianza que podamos tener, o porque sencillamente tenemos una actitud, la actitud del inmigrante, ¿sí? Yo leí hace muchos años este pasaje, esa frase, ¿no? La actitud del inmigrante. ¿A qué se refiere ese dicho? Muy sencillo, que hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que acá no hubieran lavado un plato en su tierra, pero sin embargo se van a otro país y comienzan de cero lavando, como se llama, platos. Oiga, acá nunca lo hubieran hecho, pero lo hacen en otro lugar, ¿sí? ¿Y por qué les va bien en otro lugar? No es porque en sí el lugar les haya dado la oportunidad, sino porque tuvieron la actitud correcta. ¿Qué significa eso? Que si hubieran tenido la misma actitud que tienen en otros lugares, en el lugar donde viven, donde están, seguramente también habrían salido adelante, y sobre todo cerca de sus familiares. Pero ese es otro tema. No quiero, ¿verdad? No quiero herir susceptibilidades, y tampoco quiero decir, ¿verdad?, que todos los que han salido de sus países se han ido en contra de la voluntad de Dios o porque no tenían fe. Dios es soberano, pienso, ¿sí? Pero solamente quería hacer ese comentario para efectos de lo que estoy enseñando. Soy un convencido, ¿verdad?, de que así como a Isaac, Dios le dijo, no desciendas a Egipto, siembra en la tierra que yo te diré. Dios le dijo, siembra en Gerar, y allí sembró Isaac. ¿Sabe qué? En un año. En un año dice la Biblia en este pasaje, léalo en su casa, yo no lo hago por cuestión de tiempo, pero la Biblia dice que en un año, dice verso 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Oiga, en un tiempo de hambre, sobrenaturalmente lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Muy sencillo. Porque después que él fue prosperado de una manera tremenda, sobre todo en ese contexto, ¿verdad?, de hambre y de dificultad económica, ahí estaba un rey llamado Abimelec, y de hecho había mucha gente que estaba mirando a ese hombre de Dios. Estaban mirándolo a ese hombre de Dios, a ese hijo del padre de la fe, a ese hijo de Abraham. A ver qué hace. ¿Sabe una cosa? Yo estoy hablando sobre todo a la gente que va a una iglesia, a la gente que dice que decimos ser cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la gente nos está mirando. La gente está viendo qué cosa es lo que haces en este tiempo de pandemia. La gente está, ¿verdad? Están mirándote de reojo para ver cómo reaccionas. ¿Qué haces diferente a ellos? ¿En qué piensas? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué noticias son las que tú estás, ¿verdad?, mirando?
¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás implementando en este tiempo donde hay gente que está paralizada? ¿Estás también paralizado? ¿Estás pensando, ¿verdad?, descender a algún lugar, hacer algo impropio porque estás desesperado, porque no sabes qué va a pasar? ¿O es que estás, verdad, más bien tranquilo y seguro porque Dios todos los días está hablando a tu corazón y de alguna manera el Espíritu Santo está trayendo y ya te está mostrando ideas, como me supo decir un muchacho: pastor, ni bien termine esto, ya tengo ideas para hacer cosas en mi trabajo? Y qué lindo, porque mientras hay gente que no sabe qué hacer cuando salgan, habemos gente que ya tenemos cosas para hacer cuando salgamos. Bendito sea el Señor. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo. Únase a ese grupo de personas. La Biblia dice también en 1 Samuel, capítulo 17. Esta es la historia súper conocida. ¿Quién no ha escuchado de David y Goliat, verdad? David y Goliat, esta historia tan tremenda. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en una ocasión Goliat, que era un paladín, era un campeón, ¿verdad?, del ejército de los filisteos, le salió al encuentro durante 40 días, estuvo vociferando, amenazando, desafiando al ejército del Dios viviente, al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que llegó un momento en donde, bueno, nadie salía a enfrentarlo y él propuso este sistema de batalla. Dijo: bueno, escojan un hombre de entre ustedes, de todo el ejército de Israel, escojan un hombre, ¿verdad? Y yo voy a representar a los filisteos. Si ese hombre pudiera contra mí, entonces todos nosotros los filisteos seremos vuestros siervos. Pero si yo derroto, ¿verdad?, a ese hombre que ustedes escojan representando a Israel, entonces todos ustedes, los israelitas, serán nuestros siervos. Y así se planteó, ¿verdad?, esa dinámica de batalla, y así fue. Usted conoce la historia. David se levantó, salió de entre el pueblo de Israel, ya que el rey Saúl y el ejército tuvieron miedo y nadie se atrevió a enfrentarlo. Por allí vemos en la historia que sale un jovencito pastor, 15 años, 14, 15 años, ¿verdad? Un simple pastor de ovejas que le dice al rey Saúl: Señor, no tengas problema, ¿verdad? Yo lo voy a enfrentar y le voy a cortar la cabeza a este gigante. Obviamente Saúl le decía: pero mira, este es un hombre, ¿verdad? Un hombre de batalla, un hombre experimentado en batalla, te va a matar y qué sé yo, tanta. Todos creo que conocemos la historia. A las finales, David va a pelear contra ese gigante. Pero quiero que leamos el versículo 46 y 47. Es más, desde el verso 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, le dice David a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, escuche, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cerca de Israel habían otras naciones paganas que tenían sus dioses. Pero David quería. David, ¿por qué enfrentó a Goliat? No solamente porque era un joven valiente, no solamente porque él tenía ya un historial pasado en donde él había recibido la intervención sobrenatural de Dios para matar leones y osos cuando estos, ¿verdad?, tomaban una oveja del rebaño de su padre. No solamente era porque este muchacho era valiente y tenía fe en Dios, sino porque él quería que las naciones que estaban cerca a Israel, porque como dije hace un rato, hay gente cerca de nosotros. Y por eso que Dios permite que nosotros, los que somos creyentes, los que decimos ser discípulos de Jesús, estemos también cerca a personas que no conocen a Dios, o por lo menos que no lo conocen como se supone que usted y yo lo conocemos. Y David tenía el deseo en su corazón de enfrentar a Goliat y de vencerlo en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que esas naciones sepan que el verdadero Dios, que el único y verdadero Dios estaba en Israel. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en este tiempo
es el Dios también de nosotros, aunque no somos judíos, por no haber nacido, ¿verdad?, en esas tierras. Sin embargo, la Biblia dice en Juan capítulo 1, del verso 10 en adelante, que cuando Jesucristo vino a los suyos, los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Israel no lo recibieron, le cerraron la puerta. ¿Qué hizo Jesús? No se hizo mucho problema. Él giró su mirada a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel, o sea, del Israel físico. Todos aquellos que no hemos nacido para ese lado, ¿verdad?, del Medio Oriente. Y la Biblia dice, Juan, en ese pasaje del 10 en adelante, de Juan capítulo 1, del 10 en adelante, ¿verdad?, ya que Él vino a los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Y esto no proviene, ¿verdad?, de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no somos engendrados por la carne, sino por el poder del Espíritu Santo. Así es que quiero animarte, ¿verdad?, para que entendamos juntos. Mira qué lindo el corazón de David. Y espero, ¿verdad?, que Dios use esta palabra y estos ejemplos de estos hombres, que tantísimos hombres hay. Podríamos pasarnos todo el domingo, ¿verdad?, hablando de esta gente, pero solamente es que escogí 4 nada más por cuestiones de tiempo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Escuche, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. O sea, David no solamente enfrentó a Goliat, ¿verdad?, para que las naciones que estaban cerca a Israel sepan que en Israel estaba el único y verdadero Dios de todo el universo, el creador de todo, el que le da vida a todo, bendito sea el Señor, y a todos, sino también quería que la congregación donde él estaba, porque dicho sea de paso, toda la gente del pueblo de Israel estaban con miedo, comenzando por el rey Saúl. Y obviamente todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que Saúl no estaba con miedo porque era un cobarde. Porque nosotros vemos en la historia de capítulos anteriores, donde habla de Saúl. Saúl era un hombre valiente, pero él cometió varias cosas delante de Dios malas. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios lo dejó. Y sabe una cosa, cuando él estaba ya sin el Espíritu Santo, pues se volvió un cobarde. Vino el espíritu de temor a su corazón y por eso que tuvo miedo. No porque él haya sido un cobarde toda su vida, sino porque ya Dios no estaba en él. Y qué tremendo, porque la Biblia también dice que mucho antes de que David sea rey, ya Dios lo había ungido a través del profeta Samuel con el cuerno del aceite como futuro rey de Israel. Y desde ese día que él fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. ¿Sabe una cosa? Eso es tremendo. Esto nos habla, ¿verdad?, de que no era David, no era Saúl, no era Sansón. Era el poder de Dios, era el poder del Espíritu Santo obrando en ellos y a través de ellos para hacer cosas increíbles aquí en la tierra, para adelantar obviamente los propósitos de Dios en la tierra. Entonces vemos que esa es ¿verdad?, esa es una de las buenas razones por las que obviamente Dios permitió que este jovencito pudiera enfrentar a este gigante Goliat, para que luego toda la gente, ¿verdad?, cercana de otras naciones sepan, wow, ahí está el verdadero Dios. Y para que los que ya eran del pueblo de Dios sepan que Dios no salva de maneras convencionales. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo a favor de esta pandemia o de este virus, de maneras convencionales que nosotros lo podamos entender. No, necesitamos entender. Es más, quiero animarles en el nombre de Jesús. Esperemos milagros, esperemos intervenciones sobrenaturales de Dios, pero tenemos que provocarlo con nuestra boca, con nuestra fe, hablando más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hablando más de la victoria de Cristo, recordando. Yo quiero animarles, dicho sea de paso, aprovecho este momento para animarles a que dejemos de empoderar al coronavirus. Yo sé que existe, yo sé que es real, pero ¿por qué no hablamos un poquito más? Es más, no un poquito, bastante más.
¿Por qué no llenamos todas las redes sociales del nombre de Jesucristo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si comenzamos a tuitear por el WhatsApp y mandar por WhatsApp, por Instagram y por todas las redes sociales comenzamos a declarar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario? No solamente contra el pecado, sino que Cristo no solamente venció a Satanás en la cruz, también venció el pecado, también venció la muerte, venció la pobreza, venció la enfermedad, venció ¿verdad? Todo lo que representaba la maldición que estaba sobre la tierra y sobre los hombres. Todo eso lo venció Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece si sobredimensionamos, o mejor dicho, qué le parece si hablamos acerca de eso y dejamos, ¿verdad?, de empoderar, de hacer fuerte a ese virus que es tan pequeño, bendito sea el nombre de Jesucristo, y que estará muy contento de que nosotros, ¿verdad?, lo hayamos endiosado y que nos estemos postrando como si fuera Goliat, como si fuera la misma muerte, bendito sea el nombre de Jesús. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo, a ti como cristiano, como hijo de Dios. Ahora, Pablo y Silas, si me acompañan a Hechos, ya voy terminando. En Hechos capítulo 16 hay este pasaje interesante también, donde vemos a Pablo y Silas, el apóstol Pablo con Silas, un compañero y discípulo de él. Y lo vemos aquí que ellos, liberaron a una bruja, a una mujer, ¿verdad?, que estaba poseída por demonios, por espíritus de adivinación. Por esa causa, como esta mujer estaba coludida con gente del gobierno de aquel entonces y le daban ganancias a través de la adivinación y la brujería a esta gente del gobierno, entonces cuando Pablo expulsa a los demonios de esa mujer, la mujer pues dejó de darle plata a esta gente del gobierno. Así es que la Biblia dice que se molestaron, lo llevaron a la prisión, le dieron golpe y entonces ahí estaba Pablo a medianoche, ¿verdad? Todo golpeado, ¿verdad? Lo metieron a una prisión. La Biblia dice en el verso 25, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire qué interesante. Otra vez vemos a dos hijos de Dios, dos discípulos del Señor, en una situación incómoda, en una situación, ¿verdad?, de injusticia. ¿Por qué? Porque no lo metieron por ladrones a la prisión, sino por predicar a Cristo, por hacer la obra de Dios, libertar a los que estaban cautivos por el diablo. ¿Y qué les pasó por hacer la voluntad de Dios? Los propios gobernantes, la propia policía de aquel entonces lo agarraron a palos, lo metieron golpeado y ahí estaba en el fondo de una celda. ¿Qué hubieran hecho muchos cristianos de hoy ante una situación así? Muy probablemente muchos, ¿verdad?, se quejarían, dirían, no, y para esto sirves a Dios, ya no voy a servir a Dios, ¿para qué? ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no me protege? Si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué permitió que me conecten un gancho a la cara, al hígado, etcétera? Pero ellos no hicieron eso. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos, dice, comenzaron a cantar y a orar a la medianoche. ¿Y qué pasaba? Dice, y los presos lo oían. ¿Usted se imagina qué habrán pensado, que se le habrá pasado por la cabeza a los presos que estaban por justa razón en la prisión al escuchar cantar a gente que injustamente habían entrado a una prisión y encima los habían, ¿verdad?, hecho daño físico? La gente nos está mirando, la gente está oyendo. Si estamos cantando o estamos lamentando, si estamos quejándonos o estamos bendiciendo al Señor, si estamos poniendo alabanzas o estamos, ¿verdad?, poniendo quejabanzas, si estamos engrandeciendo al coronavirus o estamos exaltando y engrandeciendo al único que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda exaltación, a Jesucristo. La gente te está escuchando, la gente no está escuchando. Y por último, obviamente, también vemos lo que vimos también de pasadita, rapidito lo digo, en el capítulo 27 de ahí de Hechos, el verso 21, Pablo dice, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, el naufragio, lo que veníamos hablando la semana atrás. Les dijo Pablo a toda la tripulación de ese barco que estaba ya a merced de una tempestad grande: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo recibió una instrucción, una palabra literalmente del cielo a través de un ángel, sobrenatural, un hecho milagroso de hecho. Y por causa de ese hecho sobrenatural, esa palabra trajo paz a su corazón en medio de una tempestad que había provocado que toda la tripulación pierda esperanzas de vivir. El mismo Lucas. Y ahí tienes a Pablo dando ánimo. ¿Por qué? Porque la diferencia lo había hecho una palabra de Dios, que Dios mismo a través de su ángel trajo para el corazón de Pablo. Pero ¿cuál es el punto acá? Lo mismo que vengo hablando en los otros ejemplos. Habían 276 personas que estaban escuchando a Pablo esta vez. Habían 276 personas que estaban mirando qué hacía Lucas. Porque ellos eran los cristianos, ellos eran los discípulos del Señor. Y habían 276 personas que estaban mirándolo a ver qué hacen estos muchachos, qué hace esta gente, ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué no lo hemos visto a Pablo en todo el viaje estar asustados si nosotros que somos los expertos marineros estamos asustados y ya hemos perdido toda opción, toda esperanza de salvarnos? Pero este hombre sigue tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué sabe él que yo no sepa? ¿Qué está viendo él que yo no vea? ¿Qué está oyendo él que yo no oiga? ¿Qué está subiendo en su corazón que en el mío no esté subiendo? De hecho, que la diferencia la seguía haciendo Dios en el corazón de sus hijos, de sus siervos. Y termino, obviamente, hablando, ¿verdad?, de el Señor Jesucristo. En Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Gloria al Señor. Lucas 23 dice así: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, como pasa todavía ahora, que muchos gobernantes todavía se burlan de Dios, se burlan de Jesucristo, están en la misma muerte, están enfrentando la misma muerte y no son capaces de reconocer que necesitan a Dios. Y no son capaces, ¿verdad? Y no son lo suficientemente valientes y hombres de pronto como para reconocer su debilidad, sus limitaciones, para reconocer que están ante algo que solamente puede ser, ¿verdad?, enfrentado por alguien más grande que los hombres, que la ciencia. Y ese más grande, obviamente, me estoy refiriendo al único que existe, que es Jesucristo. Y ahí están los gobernantes burlándose de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, o sea, el otro ladrón, uno de los ladrones le reprendió al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Como quien dice, estamos con razón crucificados aquí. Porque hemos sido ladrones, porque hemos hecho lo malo. Nosotros merecemos estar aquí. Pero ¿qué de malo ha hecho? Qué buena reflexión que hizo ese ladrón. Qué buena reflexión que hizo ese pecador. Él sabía que por causa de sus pecados estaba padeciendo esa condenación a la muerte. Esa sentencia de cruz, pero él sabía que el hombre que estaba en el medio de ellos, él no había hecho nada. Y entonces a él no le entraba en la cabeza, ¿qué hace este hombre acá si no ha hecho nada como para merecer la muerte? Obviamente él no entendía, él no sabía que aunque Jesucristo no había hecho nada para estar en ese lugar, sin embargo, él estaba en ese lugar porque era parte de un plan. Era parte del plan de redención que nació en la mente del Padre maravilloso, de ese Dios bueno y amoroso, que sabiendo que los hombres éramos, ¿verdad?, incompetentes, que sabiendo que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer nada, Él tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que tome el lugar de nosotros, porque quienes hemos pecado hemos sido nosotros. Usted y yo hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Usted y yo hemos quebrantado principios deliberadamente, muchas veces inconscientemente, pero igual hemos transgredido la ley de Dios, los principios de Dios escritos. No solamente en este libro, muchas veces escrito, ¿verdad?, también en nuestros corazones y en nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por alto la voz de Dios hablando a nuestra conciencia y hemos escogido hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Por eso que Salomón, cuando habla en Proverbios 19, ¿verdad?, él dice, la insensatez del hombre tuerce sus caminos y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y ese es un proverbio tremendo, pequeño pero tremendo y contundente. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros como seres humanos, nosotros somos tan insensatos muchas veces que en nuestra insensatez decidimos hacer a un lado a Dios, o lo que es peor, decidimos meterlo a Dios en una religión, la que sea, disculpe, ¿verdad? Y eso, como para poder tener una conciencia un poco más tranquila, lo metemos a Dios en una religión y tenemos, ¿verdad?, una religión. Y sabe una cosa, mi hermano querido, nosotros sabemos por la palabra y por la propia experiencia que ninguna religión puede salvar a ningún hombre. Nuestra esperanza no está en una religión, ni en un pastor, ni en un cura, ni en un rabí, ni en un gurú. Nuestra esperanza verdadera, según las Escrituras, está en una sola persona, porque fue una sola persona la que fue a tomar su lugar y el mío. Esa persona no fue un apóstol, no fue, ¿verdad?, un pastor, no fue un cura, no fue el papa, no fue ninguna de esas personas. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y por eso me encanta la reflexión, ¿verdad?, de este hombre. Porque él le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y se volvió a Jesucristo este ladrón y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Termino con esto. Qué tremendo sería, ¿verdad?, o debe haber sido, que todas esas personas que estaban ahí cerquita hayan podido escuchar esa conversación entre Jesús y este malhechor. Qué terrible debe haber sido para aquellas personas que piensan, ¿verdad?, que pueden ganarse el cielo con sus buenas obras. Porque se habrán escandalizado, habrán dicho, hey, pero no puede ser posible. Yo he hecho lo bueno toda mi vida, me he portado bien, he ido a la iglesia, he cantado, he dado mi ofrenda, he ayudado a la iglesia, he ayudado a los pobres, qué sé yo, ¿verdad? Y me voy a ir al cielo, porque me lo gané. Pero este sinvergüenza, este es un malhechor, ¿verdad? Un malhechor, este es, ¿verdad?, nunca hizo nada bueno y ahora total, solamente por decirte, como sea, solamente por pedírtelo, va a estar hoy mismo en tu reino contigo. Es que la gente no entiende.
lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios, cuando Pablo dice, ¿verdad?, que nuestra salvación es mediante la gracia, es por la gracia. Somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, mediante la fe. La gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor que Dios nos otorga sin que usted y yo lo merezcamos. Usted y yo, Dios quiere salvarnos por gracia, aunque usted no lo merezca, aunque yo no lo haya merecido, pero Dios quiso salvarme. ¿Y qué tuve que hacer yo? Tener fe solamente, creer en esa forma tan simple que Dios puso al alcance de cualquier persona para ser salvo. Arrepiéntase de sus pecados. Lo único que tenemos que hacer es, como este hombre, reconocer quiénes somos nosotros y reconocer que nosotros hemos hecho lo malo. Dios no ha hecho lo malo. Y reconocer que no hay nada que nosotros podamos haber hecho que nos permita entrar al cielo, sino solamente confiar que la entrada al cielo no es por mérito de nosotros, sino solamente por la bondad, por el amor, por la misericordia y por la gracia de Jesucristo para con los hombres pecadores. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que podamos entender, ¿verdad?, que otra vez tenemos al último hombre de mi ejemplo cerca a personas. Aquí vemos a Jesucristo en la cruz, en el medio, a su derecha un ladrón y a su izquierda otro ladrón. Siempre Dios ha puesto a un hijo de Dios, al pueblo de Dios, siempre ha puesto a alguien en medio de situaciones donde han habido otras personas también expuestas a la misma circunstancia. ¿Para qué? Para que las personas que nos están viendo o nos están escuchando sepan cuál es la verdadera diferencia entre una persona que es cristiana y otra que no lo es. Yo me imagino, toda la gente habría estado esperando que Jesucristo maldijera, que Jesucristo, en verdad, le dijera, estando crucificado, los mire con odio a todas las personas que sanó, a todas las personas que, ¿verdad?, que le hizo un milagro, que los ayudó, a toda esa gente, todas esas miles de personas que les dio de comer en el desierto. Muchas personas habrán estado esperando, ¿verdad?, que diga terrible, que, ¿verdad?, malditos, ¿verdad?, desagradecidos. Yo les di todo y ustedes de esta manera me pagan. Sin embargo, ¿sabe qué salió de la boca de Jesucristo? Dice la Biblia en el verso 34 que leí hace un rato. Él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién escuchó esa oración? El de la derecha y el de la izquierda. No sé si el resto de la multitud que estaba abajo, pero de hecho, que lo que escuchó, aunque probablemente sí lo hayan escuchado también la gente, porque él hizo la oración como una exclamación, ¿sí? Y sabe una cosa, pero sin embargo lo escuchó gente. ¿Qué está escuchando la gente que está cerca suyo? Pareciera que estamos ahora todos nosotros ante la misma circunstancia, no ante una cruz necesariamente, no ante un peligro de muerte. ¿O sí? ¿O sí? Pero una cosa es cierta, lo más importante, o una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos, es que entendamos que si Dios ha permitido, ¿verdad?, que todos nosotros, aún siendo cristianos, estemos, como dice el dicho o el refrán, justos pagan por pecadores, sino si esto lo han ocasionado los hombres, que ese es otro tema. Nosotros sencillamente, ¿verdad?, tenemos que preguntarnos cómo estamos reaccionando. Nuestra fe está siendo probada. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos, verdad, demostrando con nuestras actitudes, con nuestras palabras? Yo veo que tantísima gente siguen posteando que el virus, que las muertes, videos de muerte, videos del coronavirus. Oiga, Dios mío, Señor,
Pareciera que toda la gente cuando salgan de aquí podrían dar una cátedra acerca de microbiología, acerca de lo que es pandemia y acerca de todas esas cosas. Y por favor, como siempre he dicho en todas las reuniones anteriores, no estamos negando que hay una realidad peligrosa, mortal de hecho. No estamos negando nada de esas cosas. Sencillamente, ¿verdad? Estamos tratando de enseñar que hay una realidad superior. Por encima de lo que ven nuestros ojos, hay una realidad superior. Es la realidad del mundo espiritual, invisible, donde Dios tiene el control de todas las cosas, de su vida y de la mía. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es ponernos bajo el abrigo de su sombra. Hablo del Señor. Lo que deberíamos de hacer en este tiempo es correr presurosos. A ti correrá, dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A ti correrá el justo y tú, ¿verdad?, lo protegerás y tú lo levantarás. Mi oración en esta mañana o tarde, según el horario que lo esté viendo, es de que no permitas que Dios te ayude a guardar tu mente y tu corazón. Proteja su mente, proteja su corazón. No permita, ¿verdad?, que el comentario, que la opinión de personas que no conocen a Dios transfiera un espíritu de temor, un espíritu de duda o de incredulidad. ¿Sabe una cosa? No le tengamos miedo a la crisis, tengámosle miedo más bien a no tener a Dios en el corazón, a no tener al Espíritu Santo en el corazón, a no tener, ¿verdad?, alguien que nos guíe en medio de la oscuridad si es que es necesario. Eso debe ser terrible, no tener, o sea, no saber qué hacer, ¿verdad? Pero para todos los que somos de Cristo, quiero mandarles un abrazo y aliento desde esta tribuna. Les recuerdo, ¿verdad?, que nuestro Dios vive y vive para siempre. Aquel que hizo la boca sigue hablando. Aquel que hizo los oídos sigue oyendo las oraciones. No dejemos de hablar con Él. No dejemos de hablar con Él. Tampoco dejemos de oír su voz, su palabra. ¿Sabe una cosa, iglesia? Esto no es el fin del mundo. Como también varios están vaticinando y ya es el fin del mundo. Señores, esto no es el fin del mundo todavía. Esto no es el fin del mundo todavía. Tranquilos. Todavía vamos a estar muchos años todavía aquí en la tierra, como iglesia. La iglesia es necesaria que esté todavía en la tierra, hermano querido. Todavía no es el fin. Pero eso no significa, ¿verdad?, que como no es el fin, entonces, bueno, que viva la pepa. Comamos y bebamos porque el mundo se va a acabar algún día, pero todavía no es ahora. Tampoco esa es la idea. Más bien, ¿verdad?, démosle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día hermoso, gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús para que seas tú mismo, Dios, a través de tu palabra, Señor, trayendo fe, trayendo esperanza, trayendo convicciones justas en el corazón de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a recordar, Dios mío, Señor, que hay gente que nos está viendo, hay gente que nos está escuchando y que tú, Dios mío, Señor, quieres usar nuestras vidas para infundir aliento a otras vidas, para que a través de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestras creencias, Dios mío, Señor, las personas que están, Señor, ansiosas, afanadas, preocupadas o al borde, Señor, de las fobias o del pánico, Dios mío, Señor, que todas esas personas puedan tener paz y nosotros podamos en tu nombre conducirlas delante de aquel Señor que trae paz a los corazones de cualquiera que invoca su nombre. Dios mío, Señor, concédenos el privilegio, Señor, de manifestar el carácter de un cristiano verdadero en tiempo de crisis. Permítenos, Dios mío, Señor, manifestar la fe, esa fe, Dios mío, Señor, que está siendo probada. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Y si hay algún área de nuestro corazón donde haya incredulidad, como aquel padre que te supo pedir, ayuda, Dios, a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gustazo de veras haber vuelto a compartir la palabra. Espero que te haya servido de algo en tu corazón. Y como vengo diciendo, por favor, compártalo, envíe este video
compártalo por Facebook a todos sus contactos familiares, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente a quien llegue este video también puedan escuchar esta palabra, y por la palabra y el Espíritu Santo puedan ellos también ser confortados en sus corazones y puedan tener esperanza de un mañana mejor. Este martes, Dios mediante, nos volvemos a conectar a través del podcast en ¿verdad? Fe en tiempos de crisis. No se olvide, este martes vamos a continuar con la enseñanza acerca de fe en tiempos de crisis. Es un curso, ¿verdad?, en donde estamos recordando, ¿sí?, para los que se han olvidado y para los que no saben de este tema de la fe, todos los conceptos que tienen que ver alrededor de lo que es la fe cristiana, porque lo que vamos a necesitar en este tiempo es fe. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el martes, Dios mediante. El Señor les bendiga, el Señor los guarde, que tengan una semana impresionante. Bendiciones.